Por aquí tengo el iPhone 14 Pro. En este vídeo te voy a decir toda la verdad, las cosas diferentes que tiene, si vale la pena y cuál es mi opinión después de unas semanas utilizándolo, ¿vale? Y antes de nada te tengo que decir que las opiniones son las mismas con el iPhone 14 Pro Max, ya que prácticamente son muy parecidos, simplemente lo que cambia es mayor duración de batería y el tamaño, que es diferente, pero al fin y al cabo se trata de dos dispositivos con las mismas funciones diferenciales, así que empezamos por algo que a lo mejor os puede preocupar, que es el diseño y las cámaras que son tan grandes. ¿Cómo puede afectar esto a lo mejor a cuando ponemos el dispositivo boca arriba? Y yo os digo que no os preocupéis, porque es verdad que se tambalea un poco, pero hay gente que a lo mejor le ha llamado la atención esto, pero ya os digo que se ve perfectamente recto cuando lo estamos mirando. La sujeción, por decirlo así, es perfecta y es imperceptible. Pero vamos con algo que probablemente os ha llamado la atención desde el minuto 1, que es el Dynamic Island. ¿Vale la pena? ¿De verdad es productivo esta isla dinámica? Pues os tengo que decir varias cosas. Para empezar, las cosas que a mi manera de ver sí han producido cosas positivas. Por ejemplo, cuando quitamos el sonido o lo ponemos, nos ahorra bastante espacio. Siempre aparecía como un pop-up, una función que se veía dentro de la pantalla, y yo os digo que cuando estamos utilizando el Dynamic Island esto no es así. Por ejemplo, cuando la batería baja del 20% se nos muestra directamente aquí, o cuando carga el propio dispositivo, o cuando mandamos un airdrop directamente a este dispositivo nos aparecerá el proceso, lo que carga, mientras estamos utilizando cualquier otra aplicación. Incluso cuando estamos utilizando Apple Maps, las direcciones podremos seguir viéndolas mientras no estamos directamente en la aplicación de Apple Maps, o incluso la música, que es algo que utilizamos en el día a día. Me parece muy útil el poder estar en cualquier aplicación, mantener pulsado y cambiar de canción, incluso utilizar esta isla dinámica para varias aplicaciones. Pero ojo, porque tiene algunas preocupaciones a lo mejor que podáis tener. Por ejemplo, si se mancha bastante la cámara, ya que la cámara frontal está integrada dentro de esta isla dinámica, y os tengo que decir que no os preocupéis, de verdad que es una tontería. Probablemente la toquemos de vez en cuando y no responda, pero conforme vayamos utilizando esta isla dinámica nos vamos a acostumbrar. En el momento que queramos utilizar la cámara frontal, la limpiamos un poquito y ya está, aunque apenas se ensucia, ya os digo. Y algo que a mucha gente le preocupará es cuando estamos viendo contenido, el hecho de que ahora sí tiene píxeles, es decir, sí se ve la pantalla por encima de esta isla dinámica en determinados vídeos, por ejemplo en YouTube, y es algo que sí llama la atención. Es algo que Apple creo que debe ir eliminando con el paso del tiempo, que las aplicaciones o se vayan adaptando, o que el contenido que esté por aquí los desarrolladores vayan haciendo que se vea de otra forma. Pero ya os digo que en la mayoría de aplicaciones esto no sucede, o si sucede dentro de poco estará arreglado. También, para aquellos que no le lleguéis a la parte superior con una mano, Apple ya está trabajando en iOS 16.1 el Reachability para el Dynamic Island, y que podamos llegar más fácil a los objetos que estén integrados. Ya tenemos Spotify o YouTube compatibles, que son un poquito las que yo más utilizo, pero estaría bien ver funciones especiales en otras aplicaciones como Instagram, TikTok o podría ser incluso Twitter. Donde ya tengo más dudas si es realmente útil es el Always On Display o el siempre encendido. Ya sabéis que esta función se ha añadido de manera exclusiva en estos 14 Pro y Pro Max, y a información que nos muestra no es personalizable. Esto me ha dejado un poquito decepcionado, pero al fin y al cabo vemos la hora, vemos la fecha, vemos los widgets. Incluso lo que más me ha gustado es que, por ejemplo, cuando está el dispositivo boca abajo o cuando directamente lo ponemos en el bolsillo, se va a reducir, por decirlo así, el brillo de la pantalla hasta prácticamente el cero, y nos ayudará a ahorrar batería, porque sí podemos deshabilitarlo desde los ajustes, esta función de siempre encendido, pero realmente yo quiero utilizarlo sin que gaste tanta batería. Para que os hagáis una idea, de noche directamente me ha gastado un 7% de mi batería. No me parece algo exagerado, simplemente que tengáis en cuenta que de 0 a 100, teniendo activado el Always On Display, os gastará un 10%, y esto ya hay personas que lo han comprobado.
Aún así, la única crítica que puedo hacer a esto es que realmente en el futuro podamos personalizar qué queremos que se vea y qué no directamente desde una pantalla en los ajustes. Lo que sí me parece es que el brillo ha evolucionado de este dispositivo a un nivel superior. A veces yo pongo el brillo al 100% y me parece exagerado, o sea, se ve muy bien, se ve todo muy nítido, pero también os digo que esto no será de muchísima ayuda, sobre todo en el exterior. Cuando estemos, por ejemplo, en un día súper luminoso y nos dé directamente en la pantalla, vamos a ver la pantalla perfectamente con este brillo máximo de 1600 nits, 400 nits más que la versión anterior. Igual con el chip, me parece una locura este A16, ya no solo a nivel de optimización, sino a nivel de jugar a juegos, navegar por las aplicaciones en segundo plano que prácticamente están abiertas y apenas consumen batería, pero con esto también quiero centrarme en las cámaras y en la diferencia que hay, porque creo que aquí es un aspecto fundamental para los que queráis comprar este dispositivo. Y me voy a centrar primero en los 48 megapíxeles, que es una función que podremos utilizar siempre que tengamos activado el modo Pro RAW para sacar fotos y luego postprocesarlas de una manera increíble. Me parece que se pueden hacer auténticas locuras si realmente conocemos el tema y sabemos sacar estas fotos. Ojo, porque ocuparán 3 veces más de espacio que una foto normal y por tanto con aproximadamente 10 fotos nos ocupará 1 giga. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de sacar fotos. Tiene que ser una buena foto o que lo consideramos para no andar desperdiciando almacenamiento. Lo mismo la cámara, tanto la principal gran angular como la ultra gran angular han mejorado bastante, sobre todo en términos de luz y en términos de nitidez. Ya sabéis que esta nueva función de Photonic Engine le permite tener incluso más detalles en algunas fotos, cosa que se agradece muchísimo, aunque no es un cambio tan espectacular como sí lo es en el modo de vídeo, ¿vale? El modo acción me ha llamado muchísimo la atención, realmente es espectacular cómo llega a estabilizar algunas tomas, pero aquí lo diferencial es que el modo cine graba por fin a 4K 24 FPS para todas aquellas personas que trabajen con estos dispositivos, que graben. De hecho, los planos que estáis viendo durante todo el vídeo están hechos con el iPhone. Y también el modo macro, ya que es exclusivo de estas versiones Pro que ya teníamos el año pasado, pero que este año se conserva y aunque no lo utilizo muchísimo, cuando lo utilizo de verdad funciona súper bien y quedan unas fotos increíbles. De nuevo, la innovación de la cámara frontal, tenemos una mejor cámara, pero sobre todo un enfoque automático que cuando estemos muchas personas vamos a poder salir todas enfocadas y la foto saldrá correctamente. Como cosas adicionales, por supuesto, la detección de choques y también las emergencias SOS a través del satélite. Esto de momento no lo tenemos en España ni en México, pero esperemos que pronto llegue, aunque ya lo podemos utilizar en Estados Unidos. Así que como siempre, ¿vale la pena este dispositivo? Pues os tengo que decir que para empezar 128 GB me parecen suficientes y eso sí, tenemos que tener algo de cuidado con las fotos y con los vídeos. Después de esto vamos a entrar un poquito más en detalle. Realmente este dispositivo me parece que tiene estas cosas diferenciales que merecen la pena, sí, un poquito más productivo. Creo que las funciones diferenciales, sobre todo de la cámara y del vídeo, va a hacer que si utilizas este dispositivo de manera semi profesional o para crear contenido o para redes sociales de una manera un poquito más de nivel, te va a ayudar en el día a día. También te digo que es recomendable sobre todo para personas que vengan de un iPhone 11 Pro para abajo. Las personas que tienen un 12 Pro o un 13 Pro apenas van a ver diferencias en muchos aspectos. Y si tienes este dispositivo simplemente y estás dudándolo con el iPhone 14, te tengo que decir que estas funciones, como se llama iPhone 14 Pro, están dedicadas para cosas un poquito adicionales que poco porcentaje de la población realmente requiere. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. De verdad, dejadme en la descripción vuestra opinión, que realmente sí me interesa, no solo a mí, sino también a la gente que vaya a leer los comentarios. Es muy importante y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Te voy a dejar por aquí comparativas del 14 Pro versus el 14 versus el 13 versus el 12, test de batería, etcétera, etcétera. Nos vemos ahora sí en el siguiente, chicos. Chao, chao.